Hola, bienvenidos a este video en el cual voy a estar resolviendo el ejercicio 3 del segundo parcial de álgebra 1. El ejercicio está resuelto en otro video que hizo la profesora, pero bueno, acá lo que voy a hacer es ir haciéndolo como a mano y de paso ir mostrando el código en Wolfram, un aporte, digamos, de cómo se puede resolver también en Wolfram el mismo ejercicio. Bien, entonces el ejercicio 3 dice: determinar todos los a pertenecientes a los racionales para los cuales a es raíz múltiple del polinomio, y nos dan este polinomio que tiene un a acá dando vueltas y que bueno, es un polinomio de grado 6. Y después del ejercicio, el inciso B nos pide que factoricemos f en producto de polinomios irreducibles en q de x, r de x y c de x para el menor valor de a hallado en el inciso A. Entonces iniciemos con el ejercicio. Acá lo tengo resuelto al ejercicio, lo pasé en LaTeX para que quede más prolijo. Bueno, inicialmente acá tenemos al polinomio. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, si queremos calcular cuáles son las raíces del polinomio, ya sean múltiples o simples, es evaluar el polinomio en A y igualarlo a cero. En este caso, fíjate que no hace falta igualarlo a cero, porque si inmediatamente ni bien igualas en A, ya el polinomio va a cero. F de A, igual acá, un poquito de operaciones matemáticas acá y te da que F de A es igual a cero. Y en Wolfram tenemos lo mismo. Fíjate que lo primero que hice acá fue definir una función que es f de x, y bueno, le igualé al polinomio este que nos da el ejercicio con los x y los a. Así es como se definen las funciones en Wolfram, con el corchete y con la variable que va a ser la que cambie con un guión bajo. Bien, y acá lo que hago es evaluar en A. F de A nos da todo este polinomio que está acá arriba. Y cuando simplificamos, utilizando la función simplify, vemos que da 0. Lo mismo que tenemos acá. Llegamos a la conclusión de que para todo A perteneciente a los complejos, f de A es igual a 0. O sea, no importa que A le pasemos, esto va a dar 0. Bien, entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es pensar qué le pasa a f' de x, porque si queremos pensar en las raíces múltiples, tiene que ser no solo raíz del polinomio, sino tiene que ser raíz del polinomio derivado. Entonces, lo primero que hacemos es derivar el polinomio. Nos da todo esto. Y luego lo que hacemos es evaluar el polinomio en A. Y bueno, vemos que una vez que evaluamos y hacemos las cuentas, nos da que f' de A es este polinomio que es distinto de cero, así que es un poco más interesante que lo que nos dio arriba. Y bueno, y acá en Wolfram lo que hice fue algo similar. Primero derivé a f de x, lo derivé con respecto a x, que esto lo hacemos acá con esta función, que es la abrís corchetes y le pasas a la función y le pasas la variable con la que estás derivando respecto a. Y después lo que hice fue utilizar el replace all, que lo que hace es reemplazar en cada lugar donde dice x, te lo reemplaza por una a. Es básicamente lo que dice acá. O sea, acá tenía las x y las reemplacé por a. Y luego lo que hice fue igualar a cero. Acá un poco más adelante, bueno, acá lo que hago es definir un polinomio g de x que es igual al de arriba, pero bueno, tenemos la variable x que por ahí nos sirve, es un poquito más común manejar a la x en vez de la a. Pero bueno, acá es lo mismo. Lo que hacemos es buscar las raíces de este polinomio g de x, que nos va a dar las raíces de f' de a igualado a 0, porque son el mismo polinomio. Bien, entonces lo que hacemos acá es utilizar el lema de Gauss, que nos da las posibles raíces del polinomio. Si agarramos los divisores del término independiente y los dividimos por los divisores del coeficiente principal. Los divisores del término independiente son más menos 1 y más menos 2, porque fíjate que acá tenemos un menos 2 como el término independiente. Y los divisores del coeficiente principal es más menos 1, porque tenemos un 1 como coeficiente principal. Bien, una vez que tenemos esto, sabemos que entonces las posibles raíces son más menos 1 más menos 2 dividido más menos 1.
lo cual nos da 1, menos 1, 2 y menos 2. Y tenemos que ir probando uno por uno en el polinomio. Entonces, fijamos, acá nos damos cuenta que g de 1 es raíz y que g de menos 1 también es raíz, porque nos da 0. Pero g de 2 y g de menos 2 nos da distinto de 0. Así que podemos descartar eso. Luego, acá obtenemos, o sea, nos damos cuenta que tenemos la misma solución que nos dio Wolfram. Wolfram nos dijo que las raíces de esto, como utilizando solve, bueno, acá igualé a 0, pero para igualar a 0 tenés que utilizar solve. O sea, solve va a darte toda la resolución una vez que lo iguales a 0 de el polinomio, o sea, te va a dar las raíces, básicamente, porque está igualado a 0. Y acá le pasas el parámetro, la variable con la cual vas a estar resolviendo. Y acá nos da que a es igual a menos 1 y nos da también que a es igual a 1. Lo mismo que tuvimos acá. Acá tuvimos que 1 es raíz y menos 1 también. Y Wolfram nos da un poco más de información porque acá nos dice que menos 1 es raíz doble. Cuando te da dos veces la misma significa que es raíz doble. Y Wolfram también nos está dando raíces que no son racionales porque así funciona Solve. O sea, Solve te da todo lo que hay. Eh, pero bueno, nosotros inicialmente no sabemos que estas son raíces también. Así que esta parte la olvidamos por el momento. Y ya estamos en condiciones de dar la respuesta porque nos pedían las raíces racionales. Y las raíces racionales son 1 y menos 1. Y lo decimos acá también con Wolfram. Y bueno, para la parte B nos pide el menor valor de encontradas a igual a menos 1. O sea, nos pide factorizar este polinomio. Porque tenemos que agarrar al polinomio original y reemplazar lo que tenemos a reemplazado por menos 1. Y esto nos da este polinomio. Y este polinomio es el que hay que factorizar. Bien, entonces, empezamos con la factorización. Lo primero que nos damos cuenta es que, bueno, nosotros hicimos este polinomio de modo que menos 1 sea raíz múltiple. Entonces inicialmente podemos pensar que x más 1 al cuadrado es a menos raíz doble de este polinomio. Entonces, x más 1 al cuadrado lo va a dividir. Entonces lo que hacemos es dividir a x más 1 al cuadrado por este polinomio grande. Y acá en Wolfram lo que hizo fue primero crear a esta función f de 1. La creé, que va a ser esta. La creé reemplazando en f de x todos los lugares donde había una a, lo reemplazo por menos 1. O sea, básicamente lo que hice acá. Donde había una a, lo reemplazo por menos 1. Y obtengo lo mismo. Obtengo que el polinomio f de 1 es x a la sexta más 2x a la quinta. Con este polinomio voy a querer trabajar. Bien, y entonces para empezar como dijimos, para empezar con la división acá, lo que hice fue utilizar la función polynomial quotient reminder y le pasé la función esta, f de 1, y a x más 1 al cuadrado, que es el que nos dimos cuenta que dividía. Entonces lo que hace polynomial quotient reminder es te da de la división, y acá le tenés que pasar el parámetro, digamos, con el cual vas a estar manejándote. Le pasás, y bueno, y te devuelve el cociente, que es este que está acá, y el resto. Esto acá lo hice, no sabía cómo hacerlo en LaTeX, así que lo hice a mano. Pero es esta cuenta que está acá. X al cuadrado, o sea, el polinomio grande. X a la sexta más 2x a la quinta, que era este polinomio grande que está acá, f de 1. Lo divido por x al cuadrado más 2x más 1, que es x más 1 al cuadrado. Y bueno, y de esa división obtengo que el resto es 0. Y que el cociente de x es x a la cuarta más x al cuadrado menos 2. Que es lo mismo que nos está diciendo Wolfram acá, x a la cuarta más x al cuadrado menos 2, es el cociente. Bien, volviendo al ejercicio en LaTeX. Acá, bueno, entonces podemos expresar a f de x como el cociente multiplicado por el polinomio que divide, que es x más 1 al cuadrado. Y acá lo que tenemos que hacer es darnos cuenta, a ojo, que este polinomio se puede seguir reduciendo, porque fíjate que es un polinomio en grado 4 y podemos ver a simple vista que tiene dos raíces. Uno es la primera raíz que nos damos cuenta, porque fíjate, 1 más 1 menos 2 es 0. Y menos 1 también es raíz, porque si pones menos 1 acá y el menos 1 acá se convierte en 2 y te lo resta. Entonces sabemos que x menos 1 por x más 1 divide a este polinomio. Entonces x al cuadrado menos 1 lo divide.
Y lo que hacemos acá en Wolfram es hacer lo mismo que hicimos antes, agarramos el polinomio este, x al cuadrado más x al cuadrado más 2, y lo dividimos por x más 1, x menos 1. Y acá nos da el cociente, 2 más x, y el resto que es 0, así que está bien. Y entonces podemos expresar a este polinomio, le podemos expresar como x cuadrado más 2, que es el cociente, por el polinomio que divide, que es x más 1 por x menos 1. Y esto que lo veníamos arrastrando de antes, el x más 1 al cuadrado. Y esto nos queda entonces que, una vez que operamos, esto se va y se queda el cubo, y esto nos queda igual. Y aquí lo que tenemos que darnos cuenta, esto ya no es una cuestión de programación, sino que es una cuestión de darse cuenta cuáles son los polinomios irreducibles. Fíjate que estos ya son todos polinomios irreducibles porque son de grado 1, x más 1 tres veces, polinomio irreducible, y x menos 1 también porque son de grado 1. Este polinomio es de grado 2, pero fíjate que en q de x y en r de x no puede ser, no es reducible, porque no tienes, o sea, fíjate acá lo escribo. Notemos que x al cuadrado más 2 igual a 0 no tiene solución ni en q ni en r, porque no hay ningún x que vos puedas poner acá en q y en r que al cuadrado se convierta en negativo y se reste con este 2. Y como se trata de un polinomio de grado 2 en q y en r, para que sea reducible debe tener raíces. Como no tiene raíces, no es reducible en q ni en r. Concluimos que x al cuadrado más 2 es irreducible en q y en r, por lo que podemos afirmar que f de x es igual a x al cuadrado más 2. Y bueno, todo este polinomio es una factorización de polinomios irreducibles en q y en r. O sea, con ese razonamiento ya nos damos cuenta que esto es lo que nos piden, en parte, en q y en r es irreducible. Pero si vemos bien, x al cuadrado más 2 igual a 0 sí tiene solución en c. O sea, se puede seguir reduciendo este polinomio en c. Nos damos cuenta que, por ejemplo, si ponemos raíz de 2 por i adentro de acá, esto se convierte en 2 por i al cuadrado, lo cual es menos 2. Menos 2 más 2 es igual a 0. O sea, menos 2, raíz cuadrada de 2 por i es raíz del polinomio. Y como es un polinomio en R, fíjate que es un polinomio en R, o sea, no tiene ningún coeficiente complejo que pertenece a Rx, el conjugado de la raíz compleja también es raíz. O sea, sabemos que si esto es raíz, el conjugado de este también es raíz, porque está en R de x, el polinomio. Entonces, podemos expresar la factorización de polinomios irreducibles de f de x en c como x menos esta raíz que encontramos y su conjugado. Así que esta es la reducción completa para la factorización completa para c. Y acá lo que hago es, bueno, esto que conté recién, y acá lo que hago es probar que f de 1 de x es igual a la multiplicación de todos estos polinomios que encontramos, utilizando full simplify, y f de 1 de x será el polinomio original con el que empezamos el inciso b, y lo igualo a todas estas conclusiones que fui sacando de polinomios de factorización irreducible. Y nos da que es true, o sea, este f de 1 es efectivamente toda esta multiplicación de polinomios irreducibles en C. Así que bueno, ese es el final del ejercicio, espero que te haya servido bueno, voy a dejar el código para que lo puedas descargar. Muchas gracias por ver, nos vemos, hasta luego.